vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, el espíritu profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¡Qué tremenda visión! Eso habla de que el pueblo de Israel estaba muerto en la fe. Eso habla que no tenía esperanza. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios perdemos la esperanza y la fe? ¿Cuántas veces los sueños quedan en el baúl de los recuerdos? O pensamos que la situación que vivimos con nuestra familia, que vivimos con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro hogar, la economía, porque en el pueblo de Israel todo se había corrompido, con un gran ejército, pero falta esa vida, ese soplo del Espíritu que nos hace avanzar y soltar todo aquello que ya está muerto, que ya no tiene solución. Pensamos así, pero en ese momento, en esa situación, tanto como estuvo en el pueblo de Israel en cautiverio, Dios nunca los abandonó, jamás. Y a nosotros tampoco nos abandona, nunca nos abandona, pasemos la situación que pasemos. La palabra de Dios, y así como decía el hermano, si tenemos a Jesús tenemos todo, nosotros tenemos a Jesús, tenemos todo, y siempre lo cantamos y lo declaramos. Pero yo le preguntaría a cada uno de ustedes, ¿realmente es una realidad en la vida de cada uno de nosotros? ¿Realmente creemos que tenemos todo? Es una pregunta que debemos hacernos. Yo me la hago diariamente. Porque esta vida no pasa por lo material, pasa por lo espiritual. Y Ezequiel tuvo esa crisis espiritual en medio de todo este cautiverio. Fue apartado, como nosotros, como cada uno de nosotros. No buscó ser prisionero, lo llevaron, lo obligaron a caminar encadenado, un joven con sueños, como cada uno de los que estamos acá, que tenemos sueños, y no importa edades, tenemos sueños, proyectos, metas. Él sabía que un día iba a llegar el momento de servir a Dios en ese templo, y lo anhelaba, y todo de la noche a la mañana se terminó. ¿No les pasó? Que no esperamos nada y de la noche a la mañana se vuelve sombría nuestra vida, y creemos que Dios nos abandonó, y creemos que Dios ya no nos va a hablar y que no va a haber solución. Somos humanos. Y encima de todo, su esposa murió. Dios nos pasa por procesos difíciles muchas veces, pero no es por que no nos ame, nos ama demasiado. Hay procesos que vienen solos sin que los busquemos, otros porque nosotros abrimos puertas. Muchas veces en la ignorancia de no saber cuál es la perfecta voluntad de Dios, erramos el camino, erramos el blanco. Y nos equivocamos y podemos andar como ese pueblo en cautiverio, con ese pecado arrastrándolo
año tras año tras año. No nos engañemos, necesitamos cada día tener esa comunión. Que todo lo que nosotros cantamos, como decía nuestro hermano Misael, sea realmente una realidad en nuestra vida, no de la boca para afuera. Jesucristo fue contra los religiosos, fue contra aquellos que alababan su nombre, pero de la boca para afuera, pues su corazón estaba lejos de Él. ¿Qué busca Dios? Mi corazón. El corazón de cada uno de los que estamos aquí. No podemos dar lo que no sabemos nosotros, no queremos aprender de Él. Su palabra es nuestra guía. Cada sueño de Ezequiel estaba ahí y el mismo pueblo se arrimaba a él a escucharlo para saber qué había hablado Dios y qué le había mostrado. Sí, escuchaban, se sentaban así como nos sentamos cada uno de nosotros a escucharlo cada sábado al pastor. Pero cruzaban y se iban y cruzaban esa puerta y su vida no cambiaba. Nuestra vida debe cambiar. El poder de decisión, el libre albedrío lo tenemos cada uno de los que estamos aquí, desde que estamos en la pancita de mamá. Pero Dios nunca se va a imponer a cada uno de nosotros y a obligarnos a seguirlo, porque Dios es amor. La palabra de Dios dice, yo toco tu puerta, si tú la abres, son acciones, y me dejas entrar, no dice yo entro de prepo. Satanás sí entra de prepo cuando le abrimos la puerta. Entraré, dice el Señor, y cenaré contigo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarlo entrar verdaderamente al Señor en nuestro corazón y soltar todo aquello que opaca lo verdadero, el propósito de Dios en nuestra vida? Ezequiel estaba en ese territorio extranjero idólatra. Y me pregunto cuántas veces él habrá pensado, ¿y esto? ¿Cómo es esto? Si yo estaba preparado para un templo y hoy Dios no está en el templo porque no hay... Pero rompió los esquemas Ezequiel. Se manifestó fuera del templo. Cuando antes solo estaba el templo y los únicos que podían ir al templo eran los sacerdotes preparados y los que hacían expiación para limpiar de pecado al pueblo. Pero Dios rompió todo eso saliendo y haciéndose ver fuera de una casa, de un templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tenemos palabra, la palabra para maldecir o para bendecir. Debemos saber usarla, debemos saber creer, debemos profetizar, dice. Todos podemos profetizar. Todos podemos declarar vida a lo que el diablo llamó muerto. Un hijo en adicción, un matrimonio destruido, una economía que no mejora, aún por nuestro país, todo lo que se escucha, todo lo negativo, donde estamos, y me incluyo, los hijos de Dios, declarándole a las tinieblas lo contrario. El poder de Dios está en nosotros. Nosotros debemos levantarnos y profetizar en nuestros hogares, declarar la verdad, la palabra, la libertad. Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Vino para qué? Para abrir las puertas a los cautivos, llevar esa palabra de vida, de verdad, a todos aquellos que todavía están en la oscuridad. La decisión está en cada uno de nosotros. Mirarnos, ver cómo vivimos, cómo pensamos. ¿Realmente estoy haciendo las cosas que Dios dice que haga? ¿O sigo con la mentira? ¿O sigo con todo eso que todavía, ay no, pero no puedo soltarlo? No puedo, no. Seamos genuinos, verdaderos. No quiero soltarlo. Esa es la verdad. Porque poder se puede. Con la ayuda de Dios mucho más. Ezequiel fue un joven, un hombre, porque ya tenía 30 años, cuando Dios empezó a mostrarle visiones
extraordinarias y mensajes de su gloria. Este pueblo, a pesar de haberse ido contra Dios, haberle dado la espalda a Dios, Dios le dio la oportunidad de volverlos a resucitar y darle un corazón nuevo, arrancar ese corazón de piedra y darle un corazón de carne, sensible a su voz. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la voz de Dios o escuchamos más la voz del diablo? Es algo que yo siempre escuché en las iglesias. No porque el diablo me habla, el diablo me ataca. A ver, soy una hija de Dios. Yo debo escuchar más la voz de mi padre que de mi enemigo. Aunque también tengo que tener en cuenta lo que me enseñó Jesús. No tengan en poca las artimañas de Satanás. Pero si yo tengo a Jesús en mi corazón, la voz del Espíritu es la que me guía diariamente. ¿No sé hacer algo? Señor, enséñame. ¿No puedo hacer esto? Señor, ayúdame. ¿No tengo trabajo? Señor, ábreme a una puerta. No sé, no entiendo. ¿Dónde voy a golpear la puerta? ¿A dónde voy? Dependencia, no de mi fuerza humana. Ezequiel no vio su fuerza humana, se rindió al Señor. Y lo que le decía el Señor lo hacía, no lo dudaba. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes al Señor? ¿Cuántos de nosotros decimos yo voy a cambiar, pero sigo haciendo mi vida? No te metas con ese pecado. Eso lo voy a dejar cuando Dios me lo quite, o sea, nunca, porque no lo quiero soltar. Seamos verdaderos, seamos genuinos delante del Señor. No queramos, como dicen muchos, caretearla. A Dios nadie lo engaña. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Necesitamos del Espíritu de Dios cada día. Necesitamos de su palabra cada día. Necesitamos de la comunión íntima con el Señor cada día. Necesitamos conocer, necesitamos la identidad del Hijo. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten verdaderamente hijos de Dios? Amén. Levanten la mano. Amén. No todos. Es muy importante saber nuestra identidad como hijos. Porque cuando yo sé quién soy delante de mi Padre, es cuando puedo tener esa autoridad de parte de Dios para rechazar todo aquello que viene del enemigo. Si no, el enemigo duerme conmigo 24 horas y hace un estrago en mi hogar. En esta noche yo quería dejarle este mensaje. ¿Cuántos de los sueños muertos en ese desierto? ¿Cuántos están todavía en el desierto luchando? ¿Cuántos todavía piensan que no tienen solución a sus problemas y lo ven todo perdido? ¿Cuántos dicen esto no es para mí? Dios ya no me habla, no me ama, no me quiere, no escucho la voz de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros queremos sacrificarnos? Muchas veces queremos bendiciones, pero no queremos sacrificio. Jesucristo ha sido el ejemplo de sacrificio por amor a nosotros. No lo olvidemos. No olvidemos lo que Jesús hizo en la cruz. Él murió por nosotros, inmerecidamente, porque ninguno de los que estamos acá merecíamos el sacrificio que hizo Jesús por amor. Ninguno somos aptos. Pero sin embargo Dios nos miró y dijo, voy a enviarlo a morir por todos ellos, porque los amo con un amor incondicional eterno. ¿Cuántos de nosotros realmente queremos un cambio radical, 360 grados, no 90, no 45, sino un cambio radical desde hoy en adelante en su vida? Hace muchos años decidí cambiar. La que está acá hablando no era un trigo muy limpio. Muchos pecados, muchas cosas vividas, muchas cosas sin saber, mucho odio en el corazón, mucho resentimiento. Pero aprendí lo que es el verdadero amor. El amor que busqué toda mi vida lo encontré en Jesucristo. Él es la única razón por la cual yo estoy aquí hoy.
porque entendí que no hay amor más grande que el de Él, porque entendí que soy su hija, porque no lo comprendía, porque nunca tuve un padre que me enseñara lo que era el verdadero amor de un padre. Me crié con una madre, no con un papá. Y cuando entendí el verdadero amor de padre y cómo Dios me veía a través de su palabra, comprendí que tengo autoridad para deshacer toda obra de maldad en mi generación. Hijos cautivos, madres que están aquí, padres que están aquí, que esperan para pararse y decirle a ese enemigo que retroceda en la vida de sus hijos, de sus descendencias, de sus nietos, aún 1000 generaciones por delante. ¿Qué esperan para decirle a esos huesos secos que se levanten y que el Espíritu de Dios sople vida en aquellos que aún no la tienen? ¿Qué esperan? Son soldados del Señor, están dormidos. ¿Qué esperan? ¿Por qué las circunstancias que viven tienen que ser más grandes que el Dios a quien sirven y proclaman y cantan alabanza? El Dios a quien uno sirve y alaba tiene que ser mucho más grande de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Y eso lo entendió Ezequiel. Ezequiel entendió que con la obediencia él podía profetizar cuando Dios le decía y Dios lo avalaba. ¿Acaso ustedes no son también hijos de Dios? ¿Acaso ustedes no pueden cambiar y deshacer toda obra del mal? El que diga no puedo dejar el pecado se miente a sí mismo. Díganse la verdad, no quiero dejar, amo esto. Es más sincero, a Dios le agrada la sinceridad de sus hijos, no la hipocresía del corazón. Quieren cambios en su casa, párense como atalayas, como hijos verdaderos de Dios y díganle a ese enemigo que retroceda, aquellos que han venido a destruir la familia, aquellos que han venido a traer maldición a sus casas, familias destruidas, les hablo a ustedes, familias separadas, hijos desparramados en el mundo. ¿Qué esperan para pararse y decirle a las mismas tinieblas que retrocedan si el Señor, el Creador de todo lo existente, está con cada uno de nosotros? Amén. ¿Qué esperamos? ¿Ejército del Dios viviente? ¿O simplemente son qué son? Un ejército se levanta para pelear, no se atrinchera. Un ejército se levanta aún a costa de su propia vida y declara: yo venceré, porque va el capitán adelante, el capitán de los capitanes, Jesucristo es su nombre. Que esperan para levantarse, sacúdanse las vestiduras de lástima que tienen, sacúdanse del egoísmo, sacúdanse la hipocresía, pueblo escogido por Dios. El Señor quiere que se levanten, que tomen su palabra como estandarte en sus hogares, en su familia, y declaren la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová, pero la tienen que creer con todo el alma y el corazón. Yo y mi casa serviremos a Jehová, aunque me cueste la vida. Mi generación no le pertenece a la tiniebla de este mundo, ni al príncipe de este mundo que haya sido derrotado en la cruz por Jesucristo. La sangre de Cristo está sobre cada uno de ustedes. Levántense, levántense como soldados, como atalayas, como siervos, como verdaderos hijos e hijas de Dios. No escuchen la voz del diablo, escuchen la voz de sus padres más que del diablo. Todo pensamiento cautivo vaya a la obediencia de Jesucristo. Primer campo de batalla, la cabeza, los pensamientos. Si los pensamientos son más fuertes que la palabra que yo profeso, es porque aún no he conocido mi identidad como hijo o como hija. Necesitamos despertar, pueblo de Dios. Esto no viene para bien. Esto, la maldad avanza segundo a segundo y nosotros estamos atrincherados, lastimosos, mirando lo que nos pasa.
lo que no tenemos. Y Satanás avanza, hermano. Satanás avanza, paso agigantado, mientras nos tenga trincherados. ¿Qué más quiere él? Ya tomó la familia, las generaciones jóvenes, los niños. Cosas aberrantes se viven en el mundo. No podemos ponerlos en una cápsula y decir, no, a mí no me va a tocar. No, hermano, despertemos, seamos Ezequieles, Déboras, levantémonos como un ejército de palabra verdadera que viene de Dios. Dejemos de dormir, de quejarnos, dejemos de ser religiosos. No sirve eso para el Señor. Él necesita soldados genuinos, verdaderos, que se jueguen todo, que se paren enfrente del campo de batalla, no en las trincheras, escondiéndose, porque el enemigo los asustó. Ah, no voy a servir al Señor porque cada vez que sirvo, no, me viene de todo. ¿Qué clase de soldados somos? Cada prueba que tenemos debe ser un avance, un crecimiento. ¿Ustedes creen que Ezequiel se buscó todo esto? No, Dios lo escogió, como lo escogió a cada uno de ustedes. Y acá no va por edades. Le hablo a las ancianas que creen, ya es tarde para mí. Lo escucho de mi suegra y se ríen. Ay, pero ¿qué va a hacer Dios conmigo si yo tengo 86? Dice, pero mujer, Dios no busca edades, busca corazones. Dios, si quiere hablar a través de las piedras, lo habla. Tenemos un privilegio muy grande, hermanos, llevar la palabra de Dios por cualquier medio. Llevar su palabra, su verdad, lo que Dios hizo en nuestra vida. Es el testimonio más viviente de aquellos que todavía están encarcelados en la mentira que le ha dicho Satanás que no pueden. Que les ha dicho, no, ya está. No tenés esperanza. ¿Ustedes creen que yo no vivo cosas así? Si yo les contara todas las cosas que yo vivo, hermano. No es fácil, pero gloria a Dios por cada cosa. Porque aprendí que cada vivencia que tengo es una enseñanza. Nunca Dios nos deja sin respuesta, hermanos. Nunca. El que me diga a mí Dios no me contestó, yo diría, capaz que no lo supiste buscar bien. O capaz que sí te está dando esa palabra, pero no sabes escucharla porque estás muy todavía con esas estructuras religiosas. Dios habla como quiere. Miren Ezequiel, lo sacó del templo, lo sacó del lugar de comodidad, de todo lo que él aprendió, y lo llevó ¿a dónde? Al lado de un canal de riego, a un río encadenado, en cautiverio, lleno de ídolos. Ahí le habló el Señor. Dios rompe estructuras, hermano. No es como nosotros queremos, es como Él quiere. Y cuando decimos que hacer su voluntad y no la mía, debemos decirlo realmente con el corazón. ¿Realmente voy a aceptar la voluntad de Dios? Lo que Él haga con mi vida, con mi familia. Pregúntese si realmente es capaz de aceptar la voluntad de Dios. Esta historia de Ezequiel a mí me impactó. Sinceramente, yo nunca la había leído totalmente. Yo soy sincera. Pero cuando comencé a leerla y dije, no, yo tengo que saber quién es Ezequiel verdaderamente. Me cautivó y dije, wow, todo lo que vivió, todo lo que pasó, todo eso que él no entendía y no comprendía, pero Dios siempre le dio la respuesta, como a cada profeta, como a cada hijo de Dios, siempre nos da la respuesta. No será en el tiempo que nosotros queremos, pero que llega, hermano. Yo se lo aseguro, llega. Tenemos hijos todavía en el mundo, tenemos esposos inconversos, esposas inconversas, tenemos familia que todavía no podemos hablarle del Señor porque nos rechazan.
perseveremos en oración, perseveremos, no desmayemos, hermanos, hermanas, no desmayemos, sigamos. Muchos profetas quisieron ver la gloria que nosotros hoy vemos y no la pudieron ver. Somos privilegiados. ¿Qué hacemos con ese privilegio de hijos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Realmente le creemos a Dios todo lo que nos dice? ¿O somos religiosos que solamente venimos un sábado a poner toda nuestra vida y después cruzamos una puerta y seguimos con nuestra vida a mi manera? Todas esas preguntas debemos hacernos. Todas esas preguntas me las hice yo y me las sigo haciendo durante todo este tiempo, todos estos años. Y Dios siempre responde, porque el Señor quiere el bien de nosotros, no el mal. Dios es bueno en todo tiempo y en todo momento. Nunca lo duden. Aún las circunstancias que vivamos, Dios siempre nos da una respuesta. Dios nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Y le voy a pedir a Misael